Seguimos en la entrevista central esta mañana aquí en Perspectiva con Sofía Spregman, socióloga uruguaya, secretaria general de CARE Internacional. Con ella estamos conversando sobre su experiencia, su trayectoria de vida, que la ha llevado a distintos países a negociar cuestiones que tienen que ver con la ayuda humanitaria y a conocer de primera mano distintas realidades y las consecuencias que sufren millones de personas por las guerras y por los desastres climáticos y ambientales. Sofía, yo dejaba pendiente la pregunta que hacía esta oyente, ¿no? Margarita decía, ¿cómo ve la llegada de asistencia humanitaria a Gaza, a la población civil, mujeres y niños? Tú has estado en la Franja de Gaza en otras circunstancias, ¿no? No ahora a partir de la guerra, pero sí, CARE está trabajando allí y por tu rol, por tu rol de secretaria general, claramente estás siguiendo muy de cerca esta situación. ¿Qué diagnóstico tenés al respecto de lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria en la Franja? Bueno, la situación es realmente, diría que desastrosa, apocalíptica, como nunca he visto en mis 30 años con CARE. Porque es la primera vez, tal vez, desde que trabajo en esta línea de trabajo, que nuestro propio equipo en Gaza se ha convertido en desplazados internos, primera vez, que ellos mismos, mis colegas, necesitan ayuda humanitaria. Eso nunca lo había visto antes, es decir, hasta ahora siempre hemos podido por lo menos proteger a nuestro propio personal y obviamente a muchas más personas, pero ya no. Yo hablaba la semana pasada con mi colega en Gaza que me contaba cómo su esposa, que dio a luz con cesárea sin anestesia, porque ya no hay anestesia. Hay 60,000 mujeres en Gaza embarazadas hoy por hoy, 180 dan a luz todos los días, necesitan esa asistencia y eso ya no existe y tiene que hacer filas para conseguir 2 pancitos, uno para su esposa, que tiene obviamente un bebé recién nacido, y otro pan para sus otros 2 hijos, que parten 2, y mi colega básicamente no come. Entonces, eso es la primera vez que veo en mi trayectoria humanitaria. Es apocalíptico. 85% de la población de Gaza, 2.3 millones de personas, son desplazados internos ahora, es decir, han dejado sus hogares. 60% más, 65% de las viviendas han sido destruidas, es decir, ya no tienen tampoco dónde vivir, están aglomerados en escuelas y todos en el sur de lo que ya es una franja, ¿no? Ya un territorio muy pequeño, que es el territorio de población más densa del mundo, aún más, porque en el norte obviamente básicamente no pueden habitar. Entonces es una situación absolutamente apocalíptica y lo único que resuelve esto es un cese al fuego, ¿verdad? Un cese al fuego y justamente hoy se iba a reunir ayer, pero se aplazó para hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y bueno, realmente esperamos que haya tal cese porque cuando hubo una pausa de 7 días también entró más ayuda humanitaria en Gaza, que en este momento obviamente se necesitan condiciones mínimas para que entre la ayuda. No se logra bajo bombardeos, es imposible. Por eso en ese cese al fuego se demostró que sí es posible que llegue ayuda. Pero también para ponerlo en perspectiva, Gaza, de por sí, 80% de la población, incluso antes de este conflicto, requería de ayuda humanitaria, porque obviamente es un territorio que no tiene producción propia, entonces ya de por sí necesitaba esta ayuda. Y entraban todos los días 500 camiones de ayuda a Gaza, todos los días, previo a este conflicto. Desde que comenzó el conflicto, han entrado 4.500, es decir, estamos hablando del equivalente de 9 días de ayuda para un conflicto que ya empezó hace más de 70 días. Entonces, más o menos el 50% de la población está ahora en una situación extrema de hambre. También al no haber agua, hay 350,000 personas ahora con enfermedades infecciosas en este momento, diarrea de los niños, cólera, han comenzado el cólera, varicela, hay una gran epidemia y están empezando a morir tantas personas por este tipo de enfermedades como por también el conflicto en sí.
es absolutamente desastroso lo que estamos viendo en Gaza. Cuando hablábamos la semana pasada, tú me decías que no, eso o lo que están haciendo allí las distintas organizaciones no puede calificarse de ayuda humanitaria, No. decías. Porque Ya ustedes no pueden garantizar qué es lo que pasa tampoco con esa ayuda. Justamente ahora pasó, hace 2 o 3 días, llegó un camión de ayuda humanitaria y la gente se abalanzó sobre ese camión. Ahí pueden pasar situaciones muy dramáticas, donde pisoteos, ¿no? Desde la desesperación. La ayuda humanitaria tiene que estar bien organizada logísticamente, ¿no? Para también saber a quién dar, quién necesita más que otro. Esos son principios básicos de organización. Yo diría que ahora ya no le podemos llamar ayuda humanitaria a lo que está ocurriendo en Gaza. Realmente es una ayuda oportunista. Cuando hay un huequito, un agujerito, se hace algo. Nosotros todavía hemos logrado apoyar algunas clínicas móviles con medicación que llegó vía Egipto a la Media Luna palestina para ayuda humanitaria, pero también han muerto desde el inicio han sido asesinados básicamente desde el inicio del conflicto, 300 personas del personal de salud. Entonces, obviamente, también hay menos capacidad. También muchos hospitales, centros de salud han sido destruidos, básicamente casi toda la infraestructura. Entonces, en este momento estamos viendo una situación absolutamente apocalíptica en Gaza. Tengo varios mensajes. Nicolás dice: felicitaciones a Sofía, gracias por todo lo que haces por un mundo mejor. Después, Marcela pregunta: ¿cómo maneja ella, por Sofía en lo personal, ver tanto horror? Esto no solo por esta situación que estamos describiendo de Gaza, en general, ¿no? Okay. Como por el trabajo, por las experiencias que has pasado a lo largo del mundo en estos contextos tan complicados y dolorosos por momentos. Es complejo, es difícil y es parte del trabajo, como en muchos trabajos, ¿no? Que en muchas personas en el mundo hacen esta línea de trabajo, o médicos o otros. Ahora, claro, hay situaciones imposibles de olvidar. Por ejemplo, el terremoto de enero del 2010 en Haití, en Puerto Príncipe, donde en un solo evento, en una ciudad, murieron 300,000 personas. Es decir, en un día. Hay que imaginarse 300,000 personas en un día. Y yo llegué poco después y, claro, la ciudad olía a muerte. Más que apocalíptico, ¿no? Y esas son situaciones donde, bueno, todas, pero es imposible que no te impacte de manera rotunda, profunda y para siempre. Nunca más te lo quitas de la cabeza. En el Congo me pasó de manera similar. Y bueno, sí, los equipos humanitarios también requieren a veces de ayuda y apoyo, ¿no? Hay que cuidar al cuidador. A veces uno se niega porque ve que es tanto el sufrimiento en el mundo y somos tan privilegiados poder comer, tomar agua, tener servicios de salud, que dices, ¿y qué derecho tengo yo a ser apoyado cuando hay gente que está tanto peor, ¿no? Es muy difícil, pero sinceramente he visto en estos 30 años muchos colegas que simplemente, si no aceptan esa ayuda de ser apoyados también y poder hablar con alguien sobre lo que vieron, lo que sintieron, lo que experimentaron, después también sufren traumas muy profundos y ya no pueden ayudar a nadie. Entonces es muy importante aceptar esa ayuda. También es difícil estar en contextos como Gaza, Afganistán, porque lo que es clave en la ayuda humanitaria y para todos nosotros es siempre enfocarnos en el ser humano, los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad. Es decir, nosotros no tomamos ningún partido en los conflictos, sino que simplemente ayudamos al más necesitado. Y a veces el corazón quiere tomar partido cuando ves atrocidades y mantener eso muy firme, seguir negociando y hablando a veces con líderes que sinceramente no se ocupan de sus poblaciones, también requiere de una fuerza especial, porque uno quisiera gritar y enojarse mucho, pero entonces simplemente vas a ser echado de un país y no vas a tener acceso humanitario. Entonces lo que hay que hacer es mantener la paciencia, la neutralidad, esa imparcialidad y seguir insistiendo que lo único que quieres hacer es intentar salvar una vida más.
¿Cómo recibiste esta distinción de heroína humanitaria? Distinción que recibiste este año. ¿Te cambia o no te cambia la labor? Bueno, fue un lindo reconocimiento. Me sorprendió porque no me lo esperaba, ni siquiera sé hasta el día de hoy. Los uruguayos no tenemos claro, capaz que tenemos una compatriota así primero con el trabajo que estás haciendo, y segundo, eso, siendo reconocida además. Bueno, fue lindo recibirlo, pero lamentablemente, como el mundo sinceramente va peor de lo que estaba cuando comencé, se necesita mucho más y muchas personas más que se dediquen a esto, que trabajen en esto para poder, de alguna forma, no sé cómo, porque sinceramente es fácil perder la esperanza en este momento, dado las cifras que hablábamos al inicio del diálogo, que son espeluznantes. Pero bueno, hay que seguir y es bueno ser reconocido por la labor que uno hace, como en cualquier otra labor, sea la que sea. En el mundo, hablamos de los fondos hoy, hablamos de la cantidad de personas que necesitan. En materia de voluntarios, ¿está creciendo el número o no? ¿O se requiere más gente así, con ese espíritu como el tuyo? No, hay muchísima gente que hace trabajo voluntario en todas partes del mundo y en muchas causas importantes, ambientales, derechos humanos, es decir, y eso sí me llena muchísimo de alegría cuando lo veo, y eso en todos los países del mundo se encuentra básicamente quienes apoyan directamente, inmediatamente a sus pares. No somos las organizaciones humanitarias, sino quienes están ahí en el momento justo de un conflicto, que realmente son los vecinos, las personas más cercanas. Uh-huh. Eso lo vemos en Ucrania. Esos son los héroes humanitarios que están ahí para dar una mano a quien vive en la casa vecina, a quien se quedó sin techo. Y esas personas, esos héroes anónimos, muchas veces no reconocidos, son a quienes tenemos que realmente aplaudir. Nosotros estamos ahí para potenciarles y ayudarles para que puedan dar más de lo que tienen. Pero esa solidaridad en el mundo que se ve en todas partes y que nos conecta de manera profunda y humana, eso es lo que es el mayor motor para el trabajo de cualquiera que se dedica a esto. Sofía Spregman, socióloga, secretaria general de CARE Internacional, uruguaya, hoy en día viviendo en Ecuador, pero como decías, con muy poca base allí, ¿no? Viajando mucho por el mundo a raíz de tu labor. Bueno, gracias por haber compartido esta mañana aquí en Perspectiva tu experiencia, y volvemos a conversar en cualquier momento. Te diría, ojalá que no, te iba a decir, porque seguramente cuando hablemos es para hablar de estas situaciones terribles, ¿no? que tú describías. Pero bueno, pero también venía bien saber que hay una uruguaya trabajando ahí de primera mano en estas situaciones. Así que gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias.